Hola, Buenas tardes, doctor. ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Más o menos bien, ¿verdad? Esta hermosa siesta lunística. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Todo bien? Casi todo bien. ¿Ahora? ¿Se escucha el ruido raro o no? Ahora ya no. Bueno. Bueno, vamos a arrancar, gente. El otro día medio como que nos salteamos, ¿verdad? Y vamos a tratar entonces de repetir algunas cosas, o por lo menos dar por primera vez. Eh, las funciones intrínsecas del músculo cardíaco. Ah, rebota todo. Bueno, las funciones intrínsecas del músculo cardíaco son el inotropismo, que ustedes saben, que es la propiedad de contraerse el corazón. Eh, ¿Conocen ustedes una droga que se usa para aumentar la contractilidad cardíaca? ¿Mm?
¿No conoce ninguna droga para darle más fuerza al corazón que se usa? ¿Eh? ¿Pueden ser los fármacos ionotropos? Sí, señor, pero ¿quiénes, por ejemplo? Está bien, pero un nombre quiero. Hay tres más o menos en juego. Dioxina puede ser, doctor. Puede ser dioxina, sí, señor, ¿cómo no? Otro que es bueno porque no se usa, porque produce arritmia y a veces produce taquicardia. Y a nivel renal produce vasoconstricción, que es la adrenalina. La adrenalina, por ejemplo, cuando hay un paro cardíaco y nosotros podemos hacerle intracardíaco directamente, era como para reanimarlo. Pero produce a veces unas hermosas arritmias que no podemos yugular. Y lo otro es que también aumenta la contracción cardíaca, pero a costa de un aumento de consumo de oxígeno. Tampoco no nos viene bien eso, ¿verdad? Sobre todo si es, por ejemplo, un infarto de miocardio. Y la droga es la dobutamina, que es la específica, digamos, para el corazón. La dolbutamina. Esa es la específica. Bueno, y o sea que eso no tenemos problema, porque en general es lo que tratamos nosotros. Cuando el corazón está insuficiente, tiene una hipocontractilidad, le examen entonces inotrópicos en general para aumentar. Eso es lo que más se usa en terapia intensiva, por ejemplo, ¿verdad? Como para que el corazón no entre en una insuficiencia ya irreversible. El lucitropismo es la relajación. Esto es relativamente nuevo, ¿verdad? El descubrimiento, ¿verdad? Que la relajación, no es que se descubrió el relajamiento, sino que la relajación consume energía, no es gratis. No piensa que, bueno, voy a relajarme un poco, significa que uno se va a acostar y se va a desperezar, ¿verdad? Pero al nivel cardíaco no, el lucitropismo consume energía y parece que consume más todavía que la contracción. Y la distensibilidad o complacencia, que es, o rigidez, ¿verdad? Esa es la dificultad como para dilatarse el corazón. Hay un compañero que quiere entrar, ¿verdad? Bueno, sigo. Y las fases de la diástole, acá está la relajación isovolúmica, que va desde el cierre de las válvulas ventriculares hasta el cierre del aurículos, perdón, las válvulas aórticas y el otro la válvula tricuspidea. Y la fase de llenado ventricular, que se tiene dos etapas, o tres si quieren, se extiende desde la apertura al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿De qué nos importa esto? Que comprende tres etapas este llenado ventricular. La primera etapa es llenado rápido o temprano. Por ejemplo, el 80% de los llenados del ventrículo se producen en esta etapa. ¿Qué alteración, por ejemplo, puede disminuir esta cantidad de llenado? Pues la taquicardia, por eso que la taquicardia se aguanta hasta 120. Si pasa de eso, ya el llenado rápido prácticamente disminuye bastante, un 40%, ¿verdad? Entonces, por eso que la taquicardia no le es conveniente tampoco al corazón, ¿verdad? Y la diastasis o periodo de llenado ventricular lento, menos el 5% de la segunda etapa. Y luego la tercera etapa, que es el llenado tardío, se produce por la contracción auricular. Este fenómeno que a veces cuando hay una alteración rítmica de la aurícula se pierde esto, ¿verdad? Por ejemplo, una fibrilación auricular hace perder este llenado tardío, que es un 15%. Si el paciente o la paciente es joven, por ejemplo, como usted, por ejemplo, que van a tener, por ejemplo, una fibrilación auricular, 15% de la fracción de eyección del 65, no pasa nada, ¿verdad? Ni se dan cuenta de eso ustedes. Pero sin embargo, una persona que ya por sí tiene una disminución
la fracción de eyección, por ejemplo, a 40%, 40 menos 15 ya es 25%, ahí ya le perjudica, ¿verdad? Ya le puede hacer entrar en una insuficiencia cardíaca no compensada. Eso es la importancia entonces de esto. Y la función diastólica permite al ventrículo aceptar un volumen de sangre habitual a baja presión. Esto es lo fundamental. El ventrículo va a recibir sangre de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo por supuesto, tiene que estar en una disminución negativa prácticamente. Tiene que chupar, digamos, de la aurícula izquierda como para que se llene de sangre. Si en ese ventrículo, en una posición diastólica, no baja esa presión, entonces no va a entrar sangre. Para un determinado volumen le corresponde una determinada presión. Esa es la realidad de las cosas. Cuando para ese volumen la presión está aumentada, decimos que el corazón presenta una falla diastólica, que esto es también un concepto bastante nuevo. Antes era falla sistólica y se le da inotrópico, como estábamos diciendo al principio. Se le da la dolutamina, o se le da la adrenalina, o se da la dioxina y se soluciona el problema. Pero resulta que ahora, no hace mucho tiempo, 10, 15, 20 años, se descubrió que hay insuficiencia diastólica, o sea que eso es por la hipertrofia del ventrículo, ¿verdad? Y la dificultad de la distensión que tiene por esa hipertrofia, y eso lleva a lo que se llama insuficiencia cardíaca diastólica, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a esos enfermos nosotros le damos inotrópico, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Dale, están durmiendo, pues. ¿Qué pasaría? ¿A una insuficiencia? O sea, que se le da inotrópicos a personas que tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaría? Que tienen una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿eh? Si es sistólica, no hay problema, la va a aumentar la contracción. Pero si la insuficiencia cardíaca es diastólica, no llena el ventrículo, y nosotros le damos un inotrópico, ¿qué va a pasar? Uno que le aumente la contracción del ventrículo izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Y se puede llegar a perder la diástole, doctor, ¿no? O sea que sí puede suceder eso, pero lo que va a suceder es que tampoco vamos a mejorar el gasto, ¿verdad? Porque no hay mucha sangre en el ventrículo. El ventrículo te va a expulsar lo que tiene. Y como no se llenó, por supuesto, entonces le metes inotrópico, quizás se va a contraer con más fuerza, pero no vamos a ganar nada prácticamente. Estamos. Podríamos llegar a tener o sea, se puede llegar a tener ahí no un infarto, sino o sea, el músculo cardíaco ya no se relaja, ¿verdad? No se relaja todo, pero eso hace que no admita mucha sangre, no se llene la cavidad ventricular con sangre. Entonces, si nosotros le damos inotrópico, se va a contraer el corazón, algo se va a contraer, ¿verdad? Pero no vamos a ganar nada, porque no está lleno, está vacío, ¿verdad? Ese es el concepto que hay que tenerlo. Por eso que estos pacientes, nosotros antiguamente le metíamos digoxina a esto, que obviamente aumenta la contracción ventricular, pero resulta que no iba a ningún lado nuestros enfermos. Y no hace mucho se descubrió que, bueno, estos enfermos eran con una insuficiencia diastólica por la hipertrofia. Y eso hace que ahora sea tan importante esta diferencia. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos una insuficiencia diastólica por una hipertrofia ventricular que achica prácticamente luego también aparte de la cavidad esa hipertrofia y disminuye la distensión, la relajación y la distensión diastólica. Por lo tanto, no admite, no penetra sangre en su interior y por más que nosotros le aumentemos la fuerza, entonces el mismo volumen de sangre va a salir. Entonces el tratamiento no va por ahí. ¿Qué es lo que se le da en todo caso a estos pacientes para tratamiento? Se le da uno que lo aquiete al corazón, que disminuya la frecuencia, por ejemplo, los beta bloqueantes, ¿verdad? Y que le dé más tiempo para que se relaje y se pueda producir el llenado.
Ese es el concepto básico de esto, que quiero que se lo aprenda, porque eso va a ser para manejo de tratamiento después más adelante en clínica médica. Entonces, cuando hay un problema sistólico es la fuerza de contracción y nosotros podemos eso con inotrópico solucionar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero si es diastólico, no. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, lo que se ha descubierto es que la hipertensión arterial produce una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Por lo tanto, es lo que lleva más a una insuficiencia con el tiempo. Eso es lo que lo marca, digamos, la hipertensión arterial. Bueno, la relajación transcurre en la fase isovolumétrica y de llenado ventricular rápido. En la contracción ventricular, el ventrículo debe lograr en su cavidad rápidamente altas presiones para superar las altas presiones diastólicas de la aorta, de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que antes se pensaba? Que el corazón se contraía nomás. No, ahora hace una contracción isovolumétrica, es como una especie de hinchazón que hace ese ventrículo para superar la presión que tiene la válvula aórtica. Tiene que abrir la válvula aórtica, eso está con 120 de presión más o menos. Entonces tiene que vencer esa resistencia. Porque antes pensaba que eso era pasivo, que la válvula aorta se le abre olímpicamente y pasó la sangre. No, él tiene que vencer esa vención y a eso se le llama impedancia. Por lo tanto, entonces el corazón tiene que inflarse en una palabra y prácticamente dentro de ese proceso tiene que aumentar su volumen y su presión intraventricular como para vencer la impedancia de la aorta. La relajación ventricular, también conocida como lusitropismo, no es un proceso pasivo, ya lo dijimos, solo consecuencia de la finalización de la contracción ventricular. Es un proceso activo que consume energía. Dice que consume más también que la sístole ventricular. El ventrículo durante la diástole debe retornar rápidamente a las bajas presiones que permitan su llenado. Es tan necesario el aporte de energía para llevar la presión de 0 a 120, que es lo que va a vencer la resistencia de la válvula aórtica, como la inversa, o sea, de 120 bajarlo para abajo. Y ese de 120 que tiene la presión ventricular cuando se contrajo y mandó sangre a la aorta, eso rápidamente tiene que retornar de vuelta a 0 y para eso tiene que relajarse rápidamente el corazón. Y eso es lo que nos hace cuando hay una hipertrofia. ¿Estamos? Sí, doctor. Vamos a repetirnos después de eso, no se preocupen. Incluso esta fase es más sensible a la falta de oxígeno, como dijimos anteriormente, ¿verdad? La falta de la relajación. Es por eso que las isquemias altera primero la relajación y luego la contracción, cosa que se tenía al revés. Antes se pensaba que todo era la contracción la que consumía más y que la contracción tiene que tener oxígeno porque si no, no pasa nada. Resulta que ahora la relajación consume más oxígeno que la contracción. Cosas de la vida, ¿verdad? Uno de los parámetros que mide la relajación es la velocidad del cambio de presión en función del tiempo. Entonces tiene su medida que a nosotros no nos importa mucho eso. El mecanismo de la relajación complejo que depende de 3 factores: inactivación, condiciones de carga, homogeneidad temporal y regional. La inactivación depende del calcio citoplasmático, las condiciones de carga fuerza que afectan la longitud y la tensión miocárdica. Y la rigidez es una propiedad intrínseca y pasiva del miocardio y representa la resistencia que ofrece el estiramiento. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de Laplace? La relajación es un proceso activo protodiastólico y la rigidez proceso pasivo que se produce en la meso y telediástole, llenado ventricular tardío. El llenado ventricular tardío depende de los factores mecánicos pasivos que se dividen en 2 grupos. Esto no importa.
Factor intrínseco o propiedades intrínsecas. El miocardio se compone de fibras musculares e intersticio. Ambos componentes participan en la rigidez, resistencia al estiramiento, a través de sus propiedades viscoso-elásticas. El factor extrínseco, el pericardio, modula el grado de dilatación ventricular, la interacción entre ambos ventrículos. ¿Se acuerda usted para qué sirve el pericardio? ¿Mm? ¿No se acuerdan para qué sirve el pericardio? Transmite la presión de la cavidad torácica al corazón, ¿puede ser, doctor? Bueno, anatómicamente él sirve para aislarlo del corazón de los otros órganos que están, ¿verdad? El pulmón, la tráquea, el esófago. Para eso está como una envoltura. También sirve para fijar el corazón en su sitio, en el mediastino, ¿verdad? Pero hay una función importantísima también que tiene el pericardio, es prácticamente equilibrar, coordinar la fuerza de contracción de los ventrículos y de las aurículas. Coordina eso, no es que de repente un ventrículo más fuerte se contrae que el otro ventrículo o la aurícula, etcétera, etcétera. Entonces modula, coordina y probablemente equilibre todas esas fuerzas dispares que puede existir en la contracción ventricular. Eso también es importante, pero lo más importante otra vez que eso es que el ventrículo impide la dilatación per secula per seculorum de los ventrículos. Ustedes saben que la compensación de los ventrículos, de las distensiones, lo modula el pericardio. Por eso hay un tratamiento que cuando el corazón está muy dilatado, se forra, digamos, este pericardio con otros elementos, ¿verdad? Afines, y se le ata así como ¿cómo se llama la mortadela? Ese que se ata, tiene todo hilos así atravesados, ¿verdad? Enrollado ese. Y tiene su ligadura. Bueno, se ata también así el pericardio. Estamos hablando de pacientes que están de contradilatados, ¿verdad? Entonces se le envuelve con un pedazo de material tipo teflón y se le ata encima para que esa dilatación no persista, porque obviamente cuando más dilatación da, menos fuerza ya tiene el ventrículo para contraerse, ¿verdad? Bueno, sigo. Y la relación que existe ahora de la insuficiencia cardíaca con otras patologías, por ejemplo, ¿verdad? Con la hipertensión arterial ya dijimos que con la hipertensión arterial tiene la relación de la producción de estas hipertrofias miocárdicas y que produce entonces la insuficiencia diastólica. Y la hipertensión repercute por las arterias coronarias. ¿Mm? ¿Tiene una acción directa la fuerza de contracción ventricular como para alterar las arterias coronarias? ¿Cómo se nutre hay una relación directa de la contracción ventricular con la nutrición del miocardio? ¿Se acuerdan ustedes en qué etapa es que se nutría las arterias coronarias? ¿En la diástole, doctor? Sí, señor, muy bien. Pero si él se nutre así en la diástole, como decís vos, ¿cómo va a ser el embate prácticamente de la hipertensión? Parecería lógico que no le tiene que agarrar, ¿verdad? Porque no haya sido un choque directo de las arterias coronarias con la arteria
aórtica directamente, ¿verdad? Porque eso se nutre en la diástole. O sea, viene, digamos, por cierre valvular, nomás se, perdón, por cierre valvular nomás ya se nutre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de daño va a producir? Porque se acuerda usted ya, el gran anatomopatólogo lo describió que la hipertensión produce dos fenómenos. Produce una erosión de los vasos endoteliales y esa erosión acumula después también los lípidos, se produce la arteriosclerosis. O sea, ese es el principio de la lesión. Y por otro lado también ese embate que produce en las arteriolas periféricas, con el tiempo llega a producir hipertrofias. Ahí ya prácticamente la hipertensión se vuelve orgánica, ella se vuelve estático. ¿Por qué razón? Porque la hipertensión tiene un mecanismo de feedback positivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos que se hipertrofie estas pequeñas arterias, prácticamente la hipertensión ya se vuelve irreversible. Por eso, mis estimados estudiantes, hay que rogarle, no digo no pedirle porque no te hace caso tampoco, rogarle a estos pacientes para que no deje su medicamento. Muchísima gente te dice, yo tomo cuando me duele la cabeza, no sirve para un pito eso, porque prácticamente se vuelve entonces con un feedback positivo más firme, porque hay mayor hipertrofia de los músculos, de los pequeños músculos de las arteriolas, ahí ya estamos liquidados. Bueno, pero eso a nivel de las arterias periféricas, ¿verdad? Nuestro problema era por qué si no se nutre directamente de esta arteria aorta, se produce la lesión de las arterias coronarias. Por un mecanismo de Sear Strict, es una suerte de traducido, eso viene a ser como una especie de temblor que produce la hipertensión a nivel de las arterias coronarias. Y ese temblor, ese movimiento de esa característica hace que esto se produzca en las alteraciones de las paredes arteriales cardíacas, ¿verdad? Esa es la diferencia y eso es lo que se ha visto prácticamente en estos tipos de enfermos. Bueno, la arteria aorta, ya saben que se produce la menor distensión de la arteria aorta, ¿verdad? Pierde su elasticidad y eso hace también que con mayor énfasis, con mayor fuerza, esta hipertensión repercute en los vasos pequeños. Por eso también es importante, por supuesto, la toma de medicamentos, porque esto con la edad también va aumentando. La rigidez de la arteria aorta va aumentando con la edad. Cuando más viejo, más rígido está la aorta y por lo tanto eso no funciona como una suerte de amortiguador de la contracción ventricular. Se queda quieto como un tubo rígido, entonces la presión va siempre allá en los pequeños vasos y mayormente o con mayor rapidez también destruyen estos vasos. Las arterias carótidas, la misma consecuencia, las arterias miembros inferiores también y las arterias renales también. En las arterias renales, por supuesto, estas repercusiones de las arterias producen una constricción de estas arterias renales y con el tiempo lleva también a disminución del flujo renal. Y las alteraciones estructurales dentro del músculo cardíaco en el miocardio produce destrucción, produce muerte del miocito, en el intersticio también produce alteración y la vasculatura cardíaca, como dijimos, también lo altera. Los tipos de hipertrofias, las clásicas hipertrofias son las concéntricas y excéntricas y las localizadas, ¿verdad? Pero hay también una miocardiopatía hipertrófica de Topol que nosotros en nuestro continente no existe, allá por Europa, por el fondo de Europa, es lo que existe este tipo de hipertrofia cardíaca. Nosotros tenemos las concéntricas, las excéntricas y las localizadas, que en general las localizadas se producen aquellos problemas con aneurisma cardíaco, o sea que se distiende un sector del músculo cardíaco en la pared anterior y las periferias de este músculo se hipertrofian. Y ahí produce entonces las hipertrofias localizadas y la presencia de aneurisma también.
Bueno, entonces dijimos la pérdida estructural, la pérdida de miocitos y las hipertrofias. Y en lo anatómico era clásico admitir que el corazón era afectado por la sobrecarga de presión. Actualmente se ha visto que a veces la hipertrofia precede al desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Qué le parece de esto? A nosotros siempre nos metieron en el cuento de fisiología y fisiopatología que la hipertensión producía la hipertrofia cardíaca, ¿verdad? ¿O no? Y lo que ahora se está descubriendo es que esa hipertrofia cardíaca ya se instala antes de que se produzca la hipertrofia, perdón, antes de que se manifieste, ¿verdad? Así externamente como nosotros los, los descubrimos o los medimos. Entonces, resulta que esta hipertrofia cardíaca, que no es mensurable con la ecocardiografía común y silvestre, sino tiene que ser una ecocardiografía especial, ahí ya demuestra que un paciente con una presión todavía, digamos, no muy elevada, ya está produciendo la hipertrofia cardíaca y lo produce por este tipo de mecanismo, ¿verdad? Es la misma historia que produce a nivel renal la renina, angiotensina, aldosterona, eso produce a nivel directamente cardíaco. Por lo tanto, nosotros ya podemos tener un valor predictivo de que si nosotros tenemos elevado la aldosterona, podemos ya colegir que ese paciente ya está con una hipertrofia cardíaca. Todavía no se le ve, pero ya está. Ese es un concepto también nuevo, nuevísimo, que es importante. De cualquier manera, esto, si lo entendieron mejor, si no lo entienden, no importa porque es una cosa relativamente nueva todavía, ¿verdad? Y está en investigación. Pero de cualquier manera, para que se den cuenta de que la cuestión es cada día más compleja, sobre todo la hipertensión arterial, que cuando se estudió allá por el año 62, se descubrió, ustedes saben que el profesor Favaloro vino acá en el Chaco argentino, el profesor Favaloro es argentino y él vino en el Chaco paraguayo, digo, y estudió a los indios paraguayos y él vio que los indios no tienen hipertensión arterial. Bueno, y eso fue una cosa interesante porque ¿qué es lo que hacían los pobres indios que para no tener hipertensión? Y aparte de su tranquilidad, ¿verdad? Ellos no consumían la sal. Entonces, en el año 62-65 se descubrió la hipertensión arterial, había sido dependiente de la sal, no comemos sal y ya terminó la hipertensión. Pero después se descubrió que un porcentaje es sensible a la sal y otro no es sensible. Por lo tanto, no era ese el único. Y fíjese cómo se va agregando cosas cuando vemos hipertensión. Se van a dar cuenta cómo se fue complejizando la hipertensión arterial hasta que al final, ahora, en vez de saber más, sabemos menos. Bueno, sigo. El papel del gasto cardíaco y la resistencia periférica. La teoría estructural, el aumento inicial del gasto cardíaco, etapa constitutiva, lleva a una hipertrofia de la pared de los vasos, de los pequeños vasos, ¿verdad? Es el cambio estructural. La hipertrofia vascular, el aumento de la resistencia periférica que se ve en o el aumento de la resistencia vascular, mejor que se ve en la hipertensión arterial establecida, lleva a cambio en el calibre de las pequeñas arterias. Por ejemplo, funcional, aumento del tono. Esa es la etapa que nosotros tenemos que tratar de que no avance, porque cuando estos daños que se producen a nivel de las pequeñas arterias se vuelve orgánico, o ya la arteria está alterada, se produce la hipertrofia. Y en ese caso ya la hipertensión es irreversible, o sea que ya cada día va a tomar más seriedad en cuanto a la repercusión y obviamente también más resistencia en el tratamiento. Y en la patogenia está involucrado. Acá viene otra cosa más fascinante todavía. En la patogenia esto está involucrado 6 factores que están muy de moda. El factor
derivado de las plaquetas, del crecimiento derivado de las plaquetas. El factor de crecimiento fibroblástico, la interleucina, la endotelina, la angiotensina 2 y el factor de crecimiento de la insulina-like. Este es una suerte de, vamos a llamarlo groseramente, como una suerte de concubinato de la insulina con la hipertensión, y esta relación tiene mucho que ver en los diabéticos, ¿verdad? Con los diabéticos hace hipertensión y también los diabéticos, perdón, los hipertensos propenden al aumento de la resistencia a la insulina, ¿verdad? Hay otro aumento que nunca se demostró, se puso en evidencia de que existía esta relación, ¿verdad? Bueno, y la sobrecarga vascular hipertensiva, indicador hemodinámico de riesgo cardiovascular, tiene un índice capaz de cuantificarlo: presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media y la presión del pulso diferencial. Índice de sobrecarga vascular, esto es su medida, 1.33 por presión arterial sistólica, menos 0.33 por presión arterial diastólica, menos 133. Esa es una medida que, bueno, no se usa tanto ahora, pero estaba en boga en una época. El angiotensina, bueno, el sustrato de la acción enzimática de la renina secretada por el hepatocito y se libera por la acción de algunas hormonas, los glucocorticoides, los estrógenos, la tiroidea, la insulina, receptores de la angiotensina 2, que es la AT1, AT2, AT3 y AT4, y acción de la corteza adrenal produciendo aumento de la aldosterona, el riñón, aumento de la reabsorción de sodio y agua, el intestino, aumento de la reabsorción también de sodio y agua, y el sistema nervioso central estimula la sed y el apetito. Todos estos problemas que se van produciendo en la hipertensión obviamente hacen que esto se organice. Y acá tenemos el esquema escuetamente. Fíjense que esto es a nivel de vaso sanguíneo y esto es a nivel de la estructura cardíaca. Se produce también la acción del angiotensinógeno y esto es lo que produce la hipertrofia cardíaca que les contaba en principio, que no es mensurable todavía con nuestros aparatos para medir las hipertrofias. Me imagino que en el futuro va a ser. Hay medidas, por eso se salió esto en el éter, ¿verdad? Pero aparatos muy específicos. Pero como que ahora vuela todo, dentro de poco me imagino que va a haber aparatos para medirlo mejor. Pero ese es el concepto que tienen que tener, de que no es, vamos a suponer, para no pelearnos con los antiguos fisiólogos, que no es solamente la hipertensión produce hipertrofia por vía del esfuerzo que hace el ventrículo para vencer esa resistencia, sino que ya en el músculo cardíaco hay este angiotensinógeno que va aumentando el espesor de este músculo y por lo tanto también, como les decía, nos puede servir como predictor. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, su papá hipertenso, por ejemplo, y se puede eso mensurar, medir, y de repente si hay un atisbo ya de una hipertrofia ventricular, prevenir, sin que se haya manifestado la hipertensión, prevenir la constitución de la hipertensión arterial. Es una cosa interesante del futuro, pero como le digo, está en estudio. Bueno, y la insuficiencia cardíaca y el pulmón. Este es otro de los dramas, de lo difícil que es entenderlo. Veo yo. Muchos alumnos no entienden esto y no es difícil. Cuestión de calcular un poco, ¿no? Al elevarse la presión venosa pulmonar por encima del límite máximo de la normalidad, que son 12 milímetros de mercurio, las venas pulmonares se distienden y cuando se alcanza la presión oncótica del plasma, que son 25 y 30 milímetros de mercurio, hay trasudación del líquido capilar al espacio intersticial. Ese es el edema que se produce en cualquier tipo de tejido, ¿verdad? Allá arriba el edema pulmonar, solamente que es más complicado.
¿Quién es lo que esto amortigua un poco y para que no se produzca en cualquier eventualidad? Es el sistema linfático, que va limpiando prácticamente todos esos líquidos y impide que se produzca un edema de pulmón, agudo de pulmón por cualquier circunstancia de aumento de la presión venosa auricular. En condiciones normales, las venas de los lóbulos inferiores son más prominentes que las apicales en bipedestación. Esto se debe al efecto de la presión hidrostática. La relación entre el tamaño de las venas apicales y las basales se altera cuando se produce hipertensión pulmonar. Y acá vamos a tratar de explicar esto. Ven ustedes, esto sería el alvéolo, esto es el capilar pulmonar, ¿verdad? Y se produce el edema por aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral y sobrecarga hídrica. O sea, cuando de repente uno al paciente, esto es la parte más delicada del tratamiento cardíaco y sobre todo es el resorte de terapia intensiva. Por ejemplo, si nosotros a este sistema vascular, que ya de por sí está empantanado, ¿verdad? Porque la aurícula izquierda nos exonera todo su producto, entonces nosotros le metemos líquido por acá, que sería el suero de esa cosa, va a hacernos un edema agudo de pulmón. Esa es la parte más delicada del manejo de la insuficiencia cardíaca en las terapias. Entonces nosotros tenemos que medirle esta presión acá y que no esté estar elevada para darle el líquido. Si está elevada la presión capilar pulmonar, quiere decir que en la aurícula izquierda no está trabajando, se está llenando de sangre y el ventrículo izquierdo no está funcionando. El símbolo entonces de nuestra insuficiencia. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Por una sonda que se llama sonda de Stackelberg-Blackmore. No. Stackelberg-Blackmore es para la hemorragia que tiene. Sonda tiene su nombre, la sonda que para medir la presión venosa central. Y con eso nosotros entonces salvaguardamos que se produzca de repente una insuficiencia cardíaca aguda en pacientes que necesitan de repente una reposición líquida, pero en realidad no es que necesita eso, sino que el sistema pulmonar está trancado. Y se produce también edema cuando hay una permeabilidad alveolar aumentada, por ejemplo, por gases tóxicos, aspiración, infección, heroína, caso de droga, shock, sobre todo anafiláctico, y uremia y alergia. El shock alérgico se produce un edema a veces de pulmón y eso es lo que le cuesta la vida al paciente. Y esto es una gráfica que a mí me gustaba mucho esto porque explica mucho cómo, por ejemplo, el pulmón en cuanto a la presión venosa y el contenido de sangre es igual que una botella. Cuando la botella está parada, y que sé que más o menos tiene 3/4 de litro, digamos, pero cuando está acostada toma todo hasta el vértice. Por eso que el paciente cardíaco no puede estar acostado, tiene que estar parado así, de esta forma, porque o si no se inunda el sector venoso con el alveolar y produce, por supuesto, el edema. Entonces, este es el mecanismo más o menos para explicar esa situación. Acá tienen ustedes el sector, por ejemplo, arterial pulmonar, este es el sector venoso. En general, cuando uno de ellos está aumentado, nosotros nos indica cuál es la falla. Este es un estudio que hizo un español, Simons, que era experto en radiografía. Nosotros no tenemos suerte acá en nuestro país, no hay unos buenos radiólogos. Era para definirnos estas cruces que son bastante complicaditos, pero según el Simons, el radiólogo español, este es bastante fácil de conseguir. Bueno, la congestión pulmonar se detecta fácilmente en la radiografía de tórax, donde se manifiesta antes de que sea clínicamente aparente. Esto es lo que decía el señor Simons. Al elevarse la presión venosa pulmonar por encima del límite máximo de la normalidad, 12 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Las venas pulmonares se distienden y cuando se alcanza la presión oncótica del plasma, 25-30
milímetros de mercurio, hay trasudación del líquido capilar al espacio intersticial. Esto sería el inicio del edema agudo del pulmón. En tales circunstancias, las venas de las porciones superiores aparecen distendidas en relación con las de los lóbulos inferiores. El aumento de la presión arterial pulmonar se manifestará por la dilatación de las sombras iliares correspondientes a cada una de las arterias pulmonares derecha e izquierda. Y el edema intersticial se produce por la acumulación del líquido en el tejido que rodea al capilar pulmonar. Su traducción radiológica es el oscurecimiento de las sombras iliares y en particular la borrosidad y pérdida de definición de las arterias y venas. Con la acumulación del líquido, los tabiques interlobulares situados en la periferia del pulmón, perpendicularmente a la superficie pleural, se hacen visibles en particular en los lóbulos de la base y aparecen entonces como densidades lineales bien definidas, en general horizontales, próximas a la superficie pleural y extendidas sobre una longitud de 1 a 3 centímetros, que se llama líneas B de Kerley. Esta imagen, cuando ustedes ven una radiografía, ¿verdad?, es patognomónico de una insuficiencia cardíaca. No se ve con mucha frecuencia y tampoco es muy fácil de pesquisar. Pero eso es lo que entonces queda como rastro de las líneas B de Kerley en una insuficiencia cardíaca que tiene repercusión pulmonar. Las líneas B de Kerley, muy frecuentes en la insuficiencia cardíaca crónica, son rectas de 1 a 3 centímetros de largo, se localizan en el lóbulo inferior, próxima a la pleura visceral. Y las líneas C de Kerley, de la segunda línea, finas y regulares, se entrecruzan formando una trama en red o tela de araña, son poco frecuentes, mucho menos frecuentes que las líneas B. Bueno, en la mayoría, vamos a cambiar un poco de ambiente, en la mayoría de los individuos con insuficiencia cardíaca el gasto está disminuido, aunque puede mantenerse al menos en reposo o estar aumentado esta insuficiencia cardíaca, y eso ocurre en los enfisemas, en las anemias también, ¿verdad?, por la velocidad que tiene que hacer circular la sangre, el beriberi, el hipertiroidismo y las fístulas arteriovenosas. En estos casos se produce entonces una insuficiencia cardíaca con un aumento del gasto, o sea, se compensa por aumento del gasto. Y obviamente tampoco no es la estructura cardíaca la que está enferma, sino que otra cosa le hace estos elementos extracardíacos son lo que le hace trabajar mal. Por eso entonces que es con aumento del gasto cardíaco. La mayoría de las insuficiencias cardíacas cursan con disminución del gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca puede ser crónica, aguda o crónica, ¿verdad? Y el prototipo de la insuficiencia cardíaca aguda es el infarto de miocardio, que en el momento de producirse ya produce su insuficiencia también y por ahí de repente puede venir la muerte. Y la insuficiencia cardíaca crónica, observada comúnmente, es la que desarrollan los pacientes con insuficiencia circulatoria coronaria crónica, valvulopatía, pericardiopatía, etc. Y la clasificación de la insuficiencia cardíaca, esto por supuesto es la clasificación general en aguda y crónica, como acabamos de ver, puede ser también hiposistólica, puede también ser hipodiastólica, puede también ser, por ejemplo, hiposistólica hiposistólica izquierda, hiposistólica de derecha, y también puede estar con gasto reducido, como dijimos, como el bloqueo cardíaco, el gasto elevado, como la anemia, la fístula, etcétera, etcétera. Insuficiencia cardíaca anterógrada, eso es todo lo que produce por delante de la insuficiencia. Por ejemplo, si el ventrículo izquierdo, lo que está fallando, insuficiencia cardíaca anterógrada es lo que va a producir por delante, porque no va a repercutir por el riñón y va a repercutir por el cerebro, ¿verdad? A nivel cerebral, ¿qué va a producir? Fatigabilidad y debilidad. Y en la forma grave va a producir shock cardiogénico.
Y, por ejemplo, la insuficiencia retrógrada es por detrás. Por ejemplo, en el caso del ventrículo izquierdo va a ser a nivel pulmonar y en el caso del ventrículo derecho va a ser en la parte vascular venosa y en la parte también del hígado. La etiología de la insuficiencia ventricular izquierda es en general la hipertensión, pues ya todos sabemos, las coronariopatías, las valvulopatías. Esas son las principales causas de la insuficiencia ventricular izquierda. Las miocardiopatías, la fibrosis miocárdica y la necrosis miocárdica. Por éxtasis pulmonar, síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, por caída del gasto, por éxtasis pulmonar. Si es por caída del gasto, fatiga, y por éxtasis pulmonar es cianosis. El decúbito u ortornea, esa es la disnea, por supuesto, nos falta la disnea acá, la disnea, decúbito u ortornea, la disnea paroxística, el que se acuerdan ustedes que era patognomónico de una insuficiencia cardíaca, el asma cardíaca que produce una suerte de chillido de pecho, igual que el asmático, es cuando está en la etapa del preedema, se está produciendo lentamente el edema pulmonar y entonces ahí se manifiesta como una especie de chillido y ese es el asma cardíaco. Edema agudo de pulmón, ya prácticamente el paso siguiente del asma cardíaco, la hemoptisis es la pérdida de sangre en la expectoración y la tos. Y la insuficiencia ventricular derecha se produce por caída del gasto, disnea. También la insuficiencia cardíaca derecha produce disnea. No tanto como la izquierda, pero produce fatigabilidad, cianosis, y por éxtasis venosa retrógrado, congestión e hipertensión venosa, hepatomegalia, ascitis, hidrotórax, retención hidrosalina y edema. Y la insuficiencia cardíaca global prácticamente es cuando ya tiene signo de insuficiencia cardíaca izquierda y también tiene signo de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es el signo capital de la insuficiencia cardíaca derecha? Es la disnea. Perdón, de la izquierda es la disnea y de la insuficiencia cardíaca derecha son los edemas, hepatomegalia, edema. Y de ahí otra vez se divide esto en la insuficiencia cardíaca global, que si es a predominio izquierdo, esto es muy sencillo, si es a predominio izquierdo, tiene que predominar la disnea sobre el edema. Y si es a predominio derecho, tiene que predominar el edema sobre la disnea. Esa es la diferencia, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca hiposistólica, ya lo vimos, la insuficiencia cardíaca diastólica y el cuadro clínico. El fallo del corazón no produce per se síntoma alguno, o sea, a nivel cardíaco no, salvo el dolor, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca resultan del trastorno ocasionado en la función de otros órganos, en este caso el pulmón. Manifestaciones clínicas, disnea paroxística nocturna, la ortornea, por ejemplo, o sea, lo diferencia, por ejemplo, la ortornea de una insuficiencia por causa respiratoria, como el asma, por ejemplo, una crisis asmática. Ellos al asmático no le importa o no le repercute, por ejemplo, acostarse en la cama. Sin embargo, el cardíaco lo que menos puede hacer es acostarse. La disnea de esfuerzo también eso es un patrimonio de la insuficiencia cardíaca. Edema de miembros inferiores, capacidad de ejercicio disminuida, debilidad o fatiga, y síntomas abdominales, ascitis, ingurgitación hepática. Esas son todas las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha. Y la disnea de tipo cardíaco, digamos, lo más característico es la disnea de esfuerzo. Eso también es cardíaco. La ortornea ya lo dijimos, la que no se puede acostar el paciente, disnea aguda en reposo, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón y la respiración periódica sin stop. Esta disnea paroxística nocturna tiene que saberlo bien cómo se produce, inclusive cuando le preguntan al enfermo, que ellos ni idea tienen qué es lo que es disnea paroxística nocturna, y si ustedes no le encaminan, por ejemplo, no le va a detallar.
La disnea paroxística nocturna es aquella disnea que el paciente se acuesta y duerme 2 horas. Vamos a poner a las 8, a las 9 se acostó, a las 10 se despierta bruscamente, incorporándose y sentándose en el borde de la cama. ¿Qué logra este paciente al sentarse en el borde de la cama y estar sentado? Primero, impide la hipertensión venosa que se producía, como dijimos, en el pulmón. Al ponerse bien vertical, entonces disminuye. Y segundo, al estar sentado y comprimiendo las venas de miembros inferiores, disminuye el retorno venoso. Y al final el paciente tiene esa necesidad imperiosa de aire y ahí abre la ventana o se abanica, por ejemplo. Esto es la manifestación completa de la disnea paroxística nocturna. Luego este paciente de este evento se acuesta y no siente más absolutamente nada. Esa es la disnea paroxística nocturna, como dijimos que es medio patoneumótico de la insuficiencia cardíaca. Y los síntomas más específicos de la insuficiencia cardíaca es la disnea paroxística nocturna que dijimos, ¿verdad? Y la ortornea. Ya no se puede acostar. Y el otro es si se acuesta se le produce la disnea paroxística nocturna. Y los signos más específicos es la presencia de tercer ruido, o sea, ritmo de galope. Y la presión venosa yugular elevada. Eso también se ve en las insuficiencias cardíacas derechas. Bueno. Y acá tenemos los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. La edad avanzada, ustedes saben que cuando más viejo el paciente, más riesgo tiene de tener insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, que ya lo sabemos, la enfermedad arterial coronaria, como la angina, los infartos, también la saben, diabetes mellitus, la obesidad y un electrocardiograma, cualquier electrocardiograma que tenga signos de hipertrofia ventricular izquierda, con o sin alteración de la repolarización. Eso entonces es signo de que tiene un problema nuestro corazón. ¿Está agrandado? Ergo, entonces eso ya a nosotros nos da derecho a pensar que tenemos una alteración cardíaca. Bueno, y la relación otra vez entre la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, la diabetes y la edad. Con la hipertensión arterial, ya dijimos las alteraciones estructurales, que es la pérdida de miocitos, la hipertrofia, tipos de hipertrofia, ya también lo dijimos, factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Esto también ya se tocó en uno de los slides, pero vamos a repetir de vuelta. Tan importante como el reconocimiento de la cardiopatía de base es la identificación de las causas desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Una cardiopatía cualquiera, congénita o adquirida, puede existir durante muchos años y acompañarse de escasas o nulas manifestaciones clínicas, salvo que el paciente haga un esfuerzo. Estas pueden presentarse por primera vez coincidiendo con algún proceso agudo intercurrente que sobrecarga un miocardio lesionado de forma crónica. Y entre las causas desencadenantes cabe citar. En primer lugar, las arritmias que ya dijimos. Esto también métanselo en la cabeza o la médula espinal, si no entra en la cabeza, de que una arritmia en una persona de edad hipertensa, mayor de 65 o 70 años, y aparte de su insuficiencia cardíaca se le presenta una arritmia, esa arritmia puede producir una insuficiencia cardíaca aguda o también la muerte. O sea que ahí no hay que jugar. Segundo, ¿a qué tipo de arritmia? No se preocupen de eso. ¿Por qué la arritmia? Se plantea que la insuficiencia cardíaca es el cuadro más arritmógeno. De por sí la insuficiencia cardíaca, como hay poca circulación y la poca circulación estimula la aparición de arritmia, por lo tanto es casi lógico que una insuficiencia cardíaca tenga una arritmia.
Es frecuente la muerte súbita en las insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Por algún tipo de paro de la transmisión del ritmo. Y Hiss y Lams, dos investigadores del electrocardiograma, en un estudio con el electrocardiograma justamente encontró en 130.000 pacientes sanos que 1% tenía extrasístole ventricular. Antes del advenimiento de estos aparatos, nosotros considerábamos que la aparición de una extrasístole era para tener cuidado dentro del control de la insuficiencia cardíaca en pacientes sanos, pero resulta que el amigo Hiss y Lam descubrieron que en 130.000 pacientes, el 1% tenía extrasístole ventricular siendo totalmente sano. Y estudios con Holter, que es el electrocardiograma 24 horas, han demostrado que el 50% de la población sana presenta extrasístole ventricular. Este es un famoso Holter, ¿verdad? Esto tenemos acá en el Hospital Espíritu Santo, eso se le conecta acá, está la base, está su aparatito, ¿verdad? Y esto es la cuerda, igual que en un electrocardiograma, y se le deja a su paciente 24 horas. ¿Para qué se deja esas 24 horas? Para ver si, en primer lugar, si tiene alguna arritmia, a qué hora tiene su arritmia y qué es lo que despierta la arritmia. No es menor este aparatito. Bueno, y acá la otra causa, y eso quizás sea lo más entreverado, eso que ocurre, y van a encontrar ustedes en la vida profesional bastante casos de esto, que resulta que el paciente tuvo una tos, una expectoración y le internan al paciente para el tratamiento y resulta que no mejora. ¿Por qué razón no mejora? Porque estaba tratado con antibióticos pensando que eso era un problema de infección pulmonar. La infección pulmonar descompensó la parte cardíaca. Eso es lo que ocurre. Entonces, el paciente, por más que vos lo hagas con antibióticos, él, si vos no le das un tónico cardíaco, no va a mejorar. Eso a veces inclusive se confunde. La insuficiencia cardíaca a veces da algún tipo de sombras periliares en la insuficiencia cardíaca que se confunde con una infección. Y entonces el paciente a veces está tratado de una neumonía y sin embargo es una insuficiencia cardíaca. La congestión pulmonar puede facilitar el desarrollo de infecciones respiratorias. Si bien una infección de cualquier localización puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. La asociación de fiebre, taquicardia, hipoxemia y aumento de las demandas metabólicas es determinante de la sobrecarga. Otra que te puede desencadenar la descompensación cardíaca es una crisis hipertensiva, por ejemplo. Que de repente el paciente le subió demasiado la presión y eso motivó que el paciente entre en una insuficiencia cardíaca. Así que eso van a ver ustedes típicamente en los hospitales, que el paciente se va porque se siente muy mal, le duele mucho la cabeza, se le constata la presión muy elevada y eso es lo que le produjo la insuficiencia cardíaca. La elevación brusca y excesiva de las cifras tensionales, como sucede en algunos casos de hipertensión de causa renal o por abandono de la medicación antihipertensiva. El tromboembolismo pulmonar. Esta es una asociación bastante difícil a veces de distinguir entre tromboembolismo pulmonar porque tienen la misma sintomatología. Los dos producen dolor. Si la insuficiencia cardíaca está producida por infarto, tiene también dolor. Y el tromboembolismo per se también tiene dolor. La obstrucción venosa produce dolor. Dan disnea a los dos, solamente que el tromboembolismo tiene expectoración hemostoica tiene, ¿verdad? Que la insuficiencia cardíaca no. Son pequeñas diferencias. Y luego después con los análisis ya se distingue. Bueno, ¿qué predispone a la aparición del tromboembolismo? El gasto cardíaco bajo, la éstasis circulatoria, la inactividad física favorecen la trombosis venosa profunda con el consiguiente riesgo de embolia pulmonar. Esta aumentará más la presión pulmonar, que a su vez contribuirá a dilatar el corazón derecho y a disminuir el gasto.
La endocarditis infecciosa, también una infección de las válvulas cardíacas, ¿verdad? Puede también producir una descompensación de la insuficiencia cardíaca. La fiebre, la anemia y la destrucción valvular determinada por la endocarditis pueden individualmente en conjunto desencadenar una insuficiencia cardíaca. La anemia también, la anemia que se produce por pérdida de sangre, importante también puede, el descenso de la capacidad de transporte de oxígeno de la anemia determina que el aumento de las necesidades de oxígeno parte de los tejidos solo puedan satisfacerse incrementando el gasto. Y los estados circulatorios hiperkinéticos también pueden producir una insuficiencia cardíaca, procesos febriles, infecciones, el embarazo, la tirotoxicosis o la crisis hipertiroidea, una anemia, el estrés emocional o el aumento del trabajo o actividad física. La sobrecarga circulatoria debido a sobrecarga de líquidos, ingesta excesiva de sodio y administración de glucocorticoides. La miocarditis y la fiebre reumática pueden agravar la disfunción miocárdica. El infarto miocárdico un infarto reciente, aún de escasos tamaños, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Y clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca. La New York Heart Association estableció una clasificación, esto hay que saberlo bien, muchachos, no es una gran cosa, muchos se quejan de él, pero igual se sigue usando, así que vamos a usar la clasificación y es bastante sencillita. La New York Heart Association estableció una clasificación funcional de los pacientes considerando el nivel de esfuerzo físico requerido para la producción de síntomas. A pesar de sus limitaciones, esta clasificación es útil, pues permite comparar grupos de pacientes, así como un mismo paciente a lo largo del tiempo. El grupo 1, muy sencillo, ¿te acuerdas del grupo 1 y el grupo 4? Y de ahí, de estos dos, entre estos dos está el 2 y el 3. Grupo 1. No hay limitaciones. Este paciente, si no hace un esfuerzo, no se le nota a él que tiene insuficiencia cardíaca. La actividad física habitual no produce fatiga excesiva, disnea ni palpitación. O sea que el mucho cardíaco, como yo le suelo decir, es que si él sabe disimular, no se le va a notar en la clase 1. ¿Por qué? Porque ella sabe que es lo que le va a dar la disnea, y entonces eso evita nomás. Clase 1, entonces, se puede hacer actividad normal y solamente exagerando se le nota. Clase 2, limitación ligera de actividad física. Algo ya se le nota es cuando hace sus pequeñas actividades. El enfermo no presenta síntomas en reposo. Si no se movió de la cama, no pasa nada. La actividad física habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina. La actividad física habitual produce ya fatiga, en este caso, disnea, palpitaciones o angina. La fase 3, limitación notable de la actividad física, ¿verdad? No puede demasiado moverse o hacer demasiado caminata porque ya no da. Aunque en reposo no hay síntomas, él se queda quieto y terminó el problema. Estos se manifiestan con niveles bajos de actividad física. Y el grado 4 es la incapacidad de llevar a cabo ninguna actividad en ausencia de síntomas. Estos inclusive pueden estar presentes en el reposo. Este es el grado 4 entonces de insuficiencia cardíaca según la clasificación de la New York Heart Association. La anamnesis, ¿qué es lo que uno va a preguntarle a un cardíaco? Los siguientes síntomas deben hacer sospechar al clínico la posibilidad de que tengan un origen cardíaco. La disnea, ustedes saben que la disnea puede ser respiratoria, puede ser o por obesidad o puede ser también por un problema nervioso. Dolor precordial, las palpitaciones, son signos de una arritmia, la hemoptisis, los edemas, la cianosis, las embolias sistémicas y el síncope. La disnea es un síntoma, una sensación caracterizada por una dificultad respiratoria. La respiración puede que sea muy trabajosa, poco profunda, muy rápida, acompañada de falta de aire, y sus causas pueden ser cardíaca, respiratoria, metabólica o histérica.
En este punto siempre yo le sugiero a ustedes que, por más que sea histérica, ustedes sigan la corriente, porque de repente una histérica a lo mejor nos da un dolor de cabeza, pero por un día, pero pues si por ahí nosotros no le damos mucha bolilla, porque es histérica y se nos muere, se nos hace un lío de la gracia. La disnea, que traduce el aumento del esfuerzo requerido para la respiración, es el síntoma más frecuente del fallo ventricular izquierdo. Al principio se observa solo durante el ejercicio físico como una exageración de la dificultad respiratoria que ocurre normalmente en estas circunstancias. A medida que la insuficiencia cardíaca progresa, esfuerzos cada vez menores ocasiona disnea, que en fase más avanzada puede darse incluso en reposo, que sería el grado 4. La disnea cardíaca es secundaria, como se ha indicado, a la elevación de la presión del llenado ventricular izquierdo, que determina un aumento de la presión media de la aurícula izquierda y de las presiones venosa y capilar pulmonar. En estas condiciones, los vasos pulmonares se ingurgitan y pueden producir un edema intersticial que reduce la distensibilidad del músculo y aumenta el trabajo que los músculos respiratorios han de desarrollar para hinchar los pulmones. El oxígeno consumido en el acto de respirar aumenta la causa del mayor trabajo realizado por los músculos que intervienen en la inspiración, y ello unido a la reducción del aporte de oxígeno a estos músculos por la disminución del gasto cardíaco contribuye a la sensación de falta de aire. El paciente que refiere ortornea, es decir, disnea de decúbito, utiliza con frecuencia varias almohadas para dormir. La sensación de ahogo disminuye al incorporarse y algunos pacientes encuentran alivio al sentarse frente a una ventana abierta. En los casos de insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente no puede descansar acostado y debe permanecer sentado toda la noche. Y los mecanismos de adaptación a compensadores en situaciones de déficit de la contractilidad o de sobrecarga hemodinámica, el corazón dispone de varios mecanismos de adaptación con el fin de mantener su función de bomba. Y los más importantes son dilatación ventricular, siguiendo la ley de Franz Starling, la hipertrofia del miocardio. Obviamente, estos dos, la dilatación y la hipertrofia, cuando es simplemente por una adaptación o acomodación del corazón a mejor funcionamiento, uno ni se da cuenta. Pero cuando ya es la última posibilidad de que el paciente siga viviendo, en ese caso sí produce. Esa es entonces la cosa. Bueno, hipertrofia del miocardio aumenta la masa del tejido contráctil y normaliza la tensión de la pared siguiendo la ley de Laplace. La redistribución del gasto desde la piel al músculo esquelético y los riñones hacia el cerebro y el corazón, y liberación de catecolaminas por el sistema nervioso simpático del corazón y por las glándulas suprarrenales. Esta liberación de las catecolaminas tiene dos problemas, que esto quiero que le quede bien claro. Se libera las catecolaminas, aumenta la fuerza de contracción, que ustedes ya saben, ¿verdad? Cardíaca, y también aumenta la resistencia periférica, por lo tanto no le sirve nada al corazón. Y no solamente eso, sino que estos receptores de las catecolaminas que están en el músculo miocárdico, ¿no?, ya pierden toda la sensibilidad, o sea, tienen que aumentar la cantidad de adrenalina para que estos receptores funcionen. Pues están disminuidos en cantidad, inclusive, ¿verdad? Entonces, prácticamente, estos que nos actúan a nivel cardíaco se van a nivel periférico y aumentan la contracción. Por lo tanto, el tratamiento moderno y que ha aumentado la sobrevida de los insuficientes cardíacos ha sido anularle la acción de las catecolaminas, darle uno que lo inhiba a la acción de la catecolamina, y con eso el paciente va sobreviviendo, ¿verdad? O sea, no digo que tampoco que se cura, pero andan un poquito mejor. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos mecanismos son capaces de mantener la función cardíaca en etapas iniciales y suelen dominar la semiología de la insuficiencia cardíaca, pero su capacidad es finita
y a largo plazo suelen producir efectos adversos, lo que estábamos diciendo. La producción de péptido natriurético auricular, que actúa como hormona contrarreguladora e induce vasodilatación y aumento de la diuresis, no consigue contrarrestar los efectos nocivos de la activación neurohormonal. Y los exámenes complementarios de una insuficiencia cardíaca, que con esto ya vamos terminando, muchachos, así que fuerza. La radiografía de tórax permite apreciar el tamaño y la configuración de la silueta cardíaca, dado que en la insuficiencia cardíaca suele haber cardiomegalia, el índice cardiotorácico está en general aumentado. Señoras y señores, una pregunta bastante frecuente es lo siguiente. Si en la radiografía aparece el corazón aumentado de tamaño, ¿nosotros podemos decir que tiene insuficiencia cardíaca? Creo que no, doctor. ¿Eh? Se puede decir, pero tenés que hacer la aclaración. ¿Quién es el que tiene una hipertrofia y qué tipo de individuo que tiene la hipertrofia no hay insuficiencia cardíaca? Y el que tiene una hipertrofia cardíaca tiene que ser el hipertenso, doctor. No, pero que no sea, digamos que no sea, no tenga ningún tipo de esas cosas. Un atleta, doctor. Claro, ahí está. Los atletas tienen hipertrofia, que esto es discutido hasta ahora qué hace la hipertrofia ahí, ¿verdad? Pero tienen hipertrofia ella. Entonces, la pregunta es lo siguiente: cuando hay una cardiomegalia a nivel de la radiografía de tórax, puede ser una insuficiencia, pero puede no ser también. ¿En qué caso no es? En caso de atleta. Y punto. No se complica la vida. Bueno, esto, en general, si nosotros medimos de acá, de esta punta hasta esta punta, ¿verdad? Supongamos que eso tenga 100. Entonces, en la silueta cardíaca no tiene que ocupar más del 30%. O sea, tiene que tener 30 esto y esto, el resto tiene que tener 70. En el golpazo ese que nosotros damos de vista, este espacio de acá a acá, más este espacio, más este espacio de acá, de este sector a este sector, es prácticamente 70%. O sea que este individuo no tiene hipertrofia cardíaca a simple vista. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué les parece esto? ¿Ven ustedes este espacio chiquito acá? Y esto es lo normal, digamos, pero esto es chiquito. Por lo tanto, esto es una cardiomegalia. Es una cardiomegalia. No es nada importante. ¿Y esto? Fíjense, acá, acá. Este es también una cardiomegalia. ¿Y esto? Esta es una bruta cardiomegalia, ¿verdad? Se llama corazón en botellón. Esto generalmente son por derrame pericárdico, ¿verdad? Va a tener poca movilidad. Y esto es el famoso edema agudo de pulmón. Prácticamente, fíjense cómo se manifiesta estos edemas a nivel de los bronquios. Este es un paciente de 18 años que se le está tratando con antibióticos, no mejoraba. Hasta que yo me fui a verle una madrugada a pedido de los familiares y me dijo la enfermera, o sea que le hice un diurético a este paciente y mejoró. Y ahí nomás yo le pedí la radiografía y encontré esto, que esto es un edema de pulmón y estaba tratado como una neumonía. Entonces con el diurético mejoró, pero lastimosamente no fue lejos porque esto tenía una estenosis mitral muy marcada y obviamente en Asunción falleció a los 5 o 6 días de haberle enviado acá. Pero le muestro la figura que parece, me está diciendo otro diagnóstico de bronquitis y compañía. Los bronquios no se suele ver, la bronquitis no se ve nada, así que no metan la pata con esas cosas.
Bueno, y el otro elemento es, y en esto también quiero que quede claro algo, no hay datos electrocardiográficos específicos de insuficiencia cardíaca. Estamos. O sea, ustedes no pueden decir, esto yo estoy viendo en el electro que tiene uno. No, no, señor. Aunque el trazado de estos pacientes suelen ser anormal debido a la gravedad de la cardiopatía de base. O sea, dijimos hace rato que cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, nosotros podíamos calcular, así como el agrandamiento de la radiografía, que puede haber una insuficiencia cardíaca, pero ningún signo electrocardiográfico nos induce a pensar que eso es una insuficiencia cardíaca. Esto le tiene que quedar bien claro. Acá tienen ustedes, la ecocardiografía, su mayor utilidad radica en la detección de la causa de la insuficiencia cardíaca, ya que permite distinguir entre disfunción diastólica y disfunción sistólica, por el gasto, ¿verdad? Lo que comporta tratamientos diferentes, como ya lo habíamos dicho. Además, es útil para diferenciar una cardiomegalia verdadera de un derrame pericárdico. Acá tienen ustedes una ecocardiografía, esta es la aurícula izquierda, bastante grande, pero regular todavía. Este es el ventrículo izquierdo. Y fíjese el ventrículo derecho, qué chiquito que es, y esta es la aurícula derecha. El siguiente, acá hay una gran hipertrofia ventricular izquierda. Esto es la aurícula izquierda. Esto es una hipertrofia entonces ventricular izquierda. Fíjese que el ventrículo derecho también está bastante agrandado. Acá lo mismo. Y luego se hace la ventriculografía isotópica para ver cómo está la cavidad agrandada que queda. Y el cateterismo cardíaco. Este es el catéter que le estaba hablando hace rato, el catéter de Schwann-Ganz se llama. Esto se introduce a nivel de la vena pulmonar o de la vena periférica, y entonces ahí medimos la presión de esta vena para ver si falta líquido o está en exceso de líquido, y lo que no funciona es el corazón, que es prácticamente el punto como para no producir una insuficiencia cardíaca severa y que el paciente se nos muera. Esto es para ver la estructura cardíaca. Fíjese, esto sería el ventrículo izquierdo. Esto que está acá chiquitito, esto es lo mismo, cambia de acuerdo a la nomenclatura. Y terminamos con el diagnóstico diferencial. ¿Con qué patología podemos nosotros producir diagnóstico y diferencial de la insuficiencia cardíaca? Con alteraciones psíquicas, por ejemplo, ¿verdad? Neurosis, psicosis, todo eso, que siente el corazón que le late, que le sale, etc. Con las lesiones mediastinales, acá siempre va a estar nuestro fuerte, con todos los locos regionales, o sea que con el pulmón, con el bronquio, con el esófago, con la pleura pericardial. Enfisema, enfermedad de Hamann, procesos expansivos, aneurisma aórtico, tumores, todo en este sector, la mediastina. Procesos infecciosos también, alteraciones cardiovasculares, angina de pecho o infarto de miocardio, pericarditis, embolia o infarto pulmonar y otros procesos con hipertensión pulmonar, aneurisma disecante de la aorta, aneurisma aórtico y enfermedades pleuropulmonares, traqueitis, pleuritis, neumotórax espontáneo. Todo esto son lo que con el cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y tenemos acá los síndromes comprensivos médulo-radiculares, hernia de disco, osteoartritis vertebral, tumor vertebral o medular, por ejemplo, te van a dar manifestaciones cardíacas. Por eso siempre yo les digo que ustedes tienen que hacer diagnóstico de todo lo que les rodea al corazón como posibilidad de diagnóstico diferencial. Con las costillas, con las vértebras, con las clavículas, con las vértebras, con el pulmón, con la pleura, con los tumores mediastinales, etcétera, etcétera. Síndrome comprensivo de la salida torácica, costilla cervical, síndrome de escaleno anterior, síndrome costoclavicular de hiperabducción del hombro y compresión tumoral del plexo braquial, alteraciones en la pared superficial, periartritis y artritis del hombro, tensión o lesión pectoral menor, soldados y otros músculos
costales, ¿verdad? Por el pectoral también a veces simula un dolor cardíaco, puede ser una distensión del músculo pectoral o un golpazo, por ejemplo, que hacen los soldados. Enfermedad de von Holl y otras miositis, herpes zóster, que cuando nos aparece todavía el herpes zóster cuando es temprano, nos podemos también confundir con un dolor cardíaco. Y otras neuritis intercostales, desplazamiento del cartílago costal, fractura costal, traumática, patológica. Y la costocondritis o síndrome de Tice, eso también es una suerte de reumatismo a nivel de las costillas, sobre todo con las vértebras, se comprime eso y duele. Eso se llama el síndrome de Tice. Y la tromboflebitis o síndrome de Mondo. Todo esto entonces constituye el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y terminamos con los agravantes de la insuficiencia cardíaca. Debido a sobrecarga de líquidos, ingestión excesiva de sodio, administración de glucocorticoides, miocarditis y fiebre reumática, infarto de miocardio, que también lo puede agravar, y entonces acá llegamos al final. Obviamente el pronóstico depende mucho de la edad, de los otros síntomas como hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Señoras y señores, estimado público presente en este colectivo, hemos llegado al final. Le voy a mandar para que completen en su trabajo y empezaremos el próximo, de hoy en 15 días, con los problemas de la circulación coronaria. Si algo quieren preguntar, están libres para preguntarlo, o si no... Doctor, ¿Sí? disculpe, al síncope, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? ¿Puede ser debido a una insuficiencia cardíaca, doctor? El síncope, vos decís, ¿síncope cardíaco o síncope neurológico? Neurológico. El Por el síncope, cardiólogo, una de los clásicos síncopes cardíacos por un problema de baja frecuencia cardíaca, o sea, trabaja tan baja en frecuencia y la sangre no llega al cerebro. Eso es lo que constituye el síndrome de Stokes-Adams. ¿Te acordás? De fisiología. Síndrome de Stokes-Adams. O sea, ese es el síncope cardíaco y que produce una disminución de la frecuencia cardíaca que disminuye entonces la circulación coronaria y eso le lleva momentáneamente a un síncope y después recupera otra vez. No te olvides que el síncope es una sensación muy rápida. Es como perder un poco el sentido, pero muy rápido recuperas de vuelta. No como el coma, por ejemplo. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Estamos entonces. Nos vemos.